buenas tardes. Bueno, agradeceros vuestra participación a todas y a todos. Y Antonio, María, pues la verdad que agradecerte mucho tu colaboración, tu compromiso con este colectivo, porque no cabe duda de que el tema en el que te has implicado, que es la medicina medioambiental, es un tema que son las nuevas formas de enfermar y es un problema de la sanidad y de los sistemas sanitarios y de las personas. Y en esa medida, pues pensamos que el trabajo que está realizando es un trabajo necesario para que las personas manejen información y conocimientos. Te agradezco tu colaboración con AFINA y nos conocimos en unas jornadas de unas conferencias en Valencia de investigación. Sí. Cuando te oí la presentación que hiciste, pues me la apunté. Dije que algún día tenía que traerte a Pamplona, a Navarra, por el tema del COVID no ha sido posible. Pero bueno, lo vamos a hacer de esta forma y lo vamos a ver, ver como si estuviésemos presenciales, porque no podemos hacerlo como queríamos. Pero seguro que va a ser interesante y va a servir para conocimiento de las personas. Como decía Marina, terminamos el ciclo de conferencias y de actividades de todo este mes de mayo, que es lo que AFINA por lo general programa todos los años. Este año, como también pues, nos ha limitado, nos ha condicionado nuestra línea de actuación y de programas, el tema del COVID, pues lo que hemos hecho ha sido todo un ciclo de conferencias que hemos tenido todo el mes. Hoy terminamos. En el medio pues hemos hecho también más actividades. Recordaros que empezamos con situarnos un poquito cómo estábamos viviendo o cómo está evolucionando o cómo está la asistencia de la sanidad en la atención primaria con Félix Tabanza, un profesional de la sanidad de la plataforma de la defensa de la salud de Navarra. La siguiente conferencia fue del doctor Javier León Iglesias, que nos contó pues, todo lo que es el reconocimiento de los derechos de la incapacidad por la limitación que nos genera estas patologías. La tercera fue otra conferencia muy importante que fue con la doctora Maya Flores. Partíamos de que, como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y somos lo que comemos, y más ahora con la problemática que tenemos con todo el tema del sistema inmune y todas estas cosas. Bueno, creíamos que estamos convencidos. Es un campo que lo trabajamos mucho, llevamos muchos años trabajando y este año también lo hemos metido. Y el último que es nos parece muy interesante. Y yo creo que cuando oigáis a Antonio María, vais a ver cómo es, espero, yo creo que vais a sacar, se os va a servir la intervención y se os va a dar, vais a sacar unas conclusiones positivas de la intervención de Antonio. Eso es lo que yo saqué, es por lo que lo hemos programado y espero que de verdad os sea de utilidad, ¿vale? Dentro de que al final pues vamos a seguir metidos de una forma o de otra, pero los tiempos pasan, así lo vemos, de la información del paciente y no vamos a parar en esta dirección. Y más cuando tenemos a profesionales que colaboran, que participan y que están implicados en la salud que tenemos, la poca salud que tenemos el colectivo, ¿vale?
Bueno, pues nada más, vamos para adelante y luego ya comentamos un poquito. ¿Vale? Gracias, Antonio. Gracias, Joaquín, por tu presentación y por la invitación. Gracias a ti y a todos los amigos de AFI Navarra. Para mí siempre un placer poder hablar de temas tan importantes como la fibromialgia y las enfermedades relacionadas. Y me gusta subrayar, para mí es muy importante, este que he llamado cambio de paradigma. O sea, una manera nueva, distinta, científica, que se hace, por ejemplo, desde mucho tiempo ya en Alemania, de actuar y de ver los pacientes que tienen estas enfermedades. Eso es el proyecto, puse yo proyecto, propuesta, o sea, de investigar. Claro, tenemos en cuenta todas las investigaciones modernas, científicas sobre estas enfermedades, para aprender, por supuesto, y después para informar, como estamos haciendo ahora, un paso muy, muy importante, informar no solo los profesionales de la salud, sino todos los ciudadanos de la importancia y de cómo se desarrollan estas enfermedades, formar. Eso es el corazón, creo, del tema. Una formación que tiene que llegar a los médicos, como decía Jochen, de atención primaria y de la universidad, por ejemplo, y después actuar, traducir en la práctica clínica todo este conocimiento relacionado con estas enfermedades. Yo soy miembro de la Academia Europea de Medicina Ambiental, donde me formé hace más de 15 años en Alemania, y hace 10 años más o menos fundé en Italia la Asociación de Medicina Ambiental. ¿Por qué es importante hablar de medicina ambiental, de ambiente, cuando hablamos de enfermedades como fibromialgia, sensibilidad química múltiple, cansancio crónica y enfermedades relacionadas? Eso es muy importante porque lo veremos ahora en los próximos minutos. Se trata de enfermedades muy estrechamente relacionadas con el ambiente, con el entorno en que vivimos. Entonces vamos a focalizar a describir más en detalle qué es la medicina ambiental. La medicina ambiental es la medicina que se ocupa de los efectos adversos en los seres humanos que resultan de los cambios antropogénicos del ambiente, o sea, los cambios debido a la acción del ser humano. Esto sucede a través de vehículos como agua, suelo, aire, radiaciones. Y esto que pongo aquí es un congreso ya casi hace hasta 10 años que se hablaba. El tema es que se habla, pero tenemos que traducir, entonces actuar, traducir en la práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros quedamos siempre en hablar de fibromialgia, sensibilidad química múltiple, como se ve ahora, vamos siempre a hablar más o menos enfocando unos síntomas que tienen los pacientes. Y muy interesante, lo saben los enfermos, los familiares, y tendría que saber los médicos, son síntomas que van cambiando. Un paciente puede empezar con problemas articulares, después empieza a no soportar, a no aguantar, digamos, sustancia química, después un cansancio importante, o sea, son todos síntomas que se van mezclando una con otro. Y importante es subrayar que se trata de enfermedades medioambientales. O sea, tenemos nombres distintos, pero la causa, que es la cosa más importante, buscar la causa son comunes. Y vamos al diagnóstico. El diagnóstico, si vamos a ver cuál es la tarea, la obligación, digamos, incluso el objetivo del médico, es el diagnóstico. O sea, el médico, resumiendo mucho, tiene que hacer dos cosas, el diagnóstico y la terapia, porque una terapia tiene sentido, el médico sabe qué hacer solo cuando ha realizado un correcto diagnóstico. ¿Qué pasa? Que el diagnóstico puede ser de distinta manera. Puede ser un diagnóstico descriptivo, un diagnóstico diferencial, pero, he subrayado yo aquí, es un diagnóstico también etiológico. Porque si vamos, lo vemos en la parte inferior de la izquierda, si vamos, por ejemplo, a un diagnóstico descriptivo, ¿qué pasa? Aquí puse los distintos niveles del diagnóstico. Cefalea, mal de cabeza. Claro, puede ser considerado un diagnóstico. Para mí es muy grave llegar a un diagnóstico de este tipo, porque se trata simplemente de un diagnóstico de síntoma, un diagnóstico sintomatológico. O sea, si vamos a ver en concreto,
yo trabajé en Roma, en un barrio popular de Roma, 35 años como médico de cabecera, por eso me gusta cuando Joachim habla de un cambio de paradigma a nivel de atención primaria. Cefalea, traducido de la palabra así elegante médica, significa el paciente vino a mi consulta y me dijo que tenía mal de cabeza. Nada menos, nada más. ¿Qué diagnóstico es? Entonces, es claro que como la terapia depende del diagnóstico, si el diagnóstico es cefalea, lo único que podemos hacer es dar algo, un sintomático, un ibuprofeno, una aspirina, lo que sea, contra la cefalea. Y esto no está bien. ¿Por qué? Porque la nobleza, me gusta esta palabra, la nobleza de la función del médico es ir al diagnóstico etiológico. ¿Por qué? Ejemplo simple. Si la cefalea está debida a un meningioma, que es un tumor de la cabeza, bien, entre comillas, bien significa, vale, se puede operar, el neurocirujano sabe qué hacer, se quita el meningioma y el paciente puede seguir viviendo tranquilamente 70 años bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque el médico hizo un diagnóstico etiológico y a seguir una terapia. Pero, perdone el ejemplo, si la cefalea está debida al hecho que el vecino de casa toca la batería a las 3 de la madrugada, entonces quizá una intervención tenemos que hacerla a otro nivel. Tenemos que hablar como mínimo con el vecino. Perdone así el ejemplo, pero eso es. Si esto es el diagnóstico, la causa, vamos a la causa. Y lo mismo es hipertensión arterial. Muchas veces estamos acostumbrados al hecho que el médico nos mide la tensión. Mira, usted tiene hipertensión arterial. ¿Y qué hemos descubierto? Más o menos estamos asintomáticos. Allí añadimos que el médico con un instrumento midió la tensión y vio que era alta. Pero una vez más, ¿de qué depende? ¿Por qué? Porque si no, si el diagnóstico se queda de hipertensión arterial, lo único que puede hacer el médico o casi es dar, además de consejo, adelgazar y todo esto, un comprimido, un medicamento para la tensión arterial. Incluso, una vez más, la importancia fundamental de dónde viene, por qué ha llegado el paciente a manifestar, a tener una hipertensión arterial, una bronquitis crónica, un infarto. El infarto del miocardio incluso se ha visto que es una enfermedad inflamatoria, porque la placa aterosclerótica que se va a romper y a determinar el infarto se rompe a través de una inflamación. Y la inflamación puede ser debida a metales pesados, insecticida, pesticida, sustancia química. Entonces, así podemos hablar una hora y seguir con ejemplo, pero eso era más importante decir. Y, como se ve al final de esa diapositiva, sensibilidad química múltiple. Sensibilidad química múltiple es simplemente un diagnóstico descriptivo. Fibromialgia es descriptivo, no está bien. Tenemos que ir mucho más allá de esa descripción y intentar buscar, porque hoy se puede, y lo demostraré, buscar la causa. El mismo pasa por el morbo de Parkinson, para la enfermedad neurológica degenerativa y mucho, mucho más, por todas las enfermedades. Necesitamos un diagnóstico etiológico. Entonces, fibromialgia, enfermedades relacionadas. Vamos a dar 3 conceptos que eso para mí es importante que se queden bien, como se dice, esculpido en la piedra. Síndrome de cansancio crónico, síndrome de fisio enfermo, fibromialgia. Puse todos los puntinos porque hay mucho más. Diagnóstico descriptivo, esa es la carita que tenemos que poner. No tenemos nosotros como pacientes, como familiares, acostumbrarnos a aceptar pasivamente, entre comillas, cuando el médico nos dice que el diagnóstico es cólico abdominal o cefalea o una de esas síndromes. Pregunta, ¿de dónde viene, doctor? No se sabe. Hoy se puede hipotizar y se puede averiguar. Por eso, los que me conocen siempre utilizo esta imagen que puede dar la idea más en detalle de lo que pasa en relación al diagnóstico. Los médicos tenemos que tener más ambición, más dignidad en hacer el diagnóstico. Mire qué pasa aquí. Tenemos el médico que dice al paciente, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y el señor, el viejecito con su sabiduría, dice, mira, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. O sea, eso es como fuese una bobería, algo para reír, pero detrás hay una verdad muy, muy fuerte e interesante. El médico no se puede acostumbrar, no se puede
no se puede permanecer al diagnóstico de solo. Por supuesto, depende de la edad. Pero ¿qué vamos a hacer? Si el diagnóstico es la edad, vamos a tomar el DNI y lo vamos a maquillar. Pero si el diagnóstico es edad y además tiene un tono muscular bajo, tiene que hacer un poco de prueba, una alimentación correcta y todo esto, podemos actuar, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, un poco más de ambición, de dignidad y intentar un diagnóstico etiológico. Estas son 3 verdades que yo aconsejo a los pacientes, a los familiares, siempre comunicar al médico o tener en cuenta. Que primero son enfermedades multisistémicas, esto lo saben muy bien los pacientes, porque hoy un día lo más afectados son, por ejemplo, el fibromialgico, problemas articulares, pero después puede venir problemas de vista, de concentración, neurológico, cutáneo. Entonces son multisistémicas. Todas estas enfermedades, más o menos antes o después, en su recorrido, van a llegar a tener un interés a múltiples sistemas, múltiples organismos, órganos. ¿Qué más? Son enfermedades multifactoriales. Esa es otra cosa muy importante. No es suficiente un virus, una bacteria o una sustancia química o algo o un estrés para llegar a determinar una de esas enfermedades. Siempre se trata de un conjunto, de un grupo. En Italia dijimos, como fuese una asociación mafiosa. Hay muchísimos personajes que solo actuando juntos permiten que al final el organismo no aguante más y se llega a la enfermedad. Entonces, como se trata de enfermedades multifactoriales, es fundamental que el médico se ponga en búsqueda de todos estos factores. Y otra cosa que añado muy importante, entre los factores es importante encontrar lo más importante, porque claro, puede ser que hay muchísimo, pero la analítica de laboratorio, hablaremos un poco más después, una monitoraje ambiental, no permite determinar cuáles de esta causa, 1, 2, 3, son los más importantes. ¿Por qué? Porque una vez identificada la más importante, la terapia etiológica será relacionada con esta causa. Y tercer factor, muy importante, que casi todas estas causas son ambientales. O sea, el médico tiene que profundizar qué está pasando en el ambiente interior y exterior del paciente. Entonces, vamos a dar otra definición que espero que se quede para siempre, porque esa nos da la posibilidad de entender todos los mecanismos que están a la base de esas enfermedades y que describe lo que es la salud. La salud es simplemente un equilibrio dinámico entre lo que el organismo puede aguantar y lo que tiene que aguantar, lo que hay que aguantar porque el organismo se puso en contacto con elementos molestos, con factores perturbadores. ¿Qué quiero decir? Que aquí puede ver en la parte superior de la fracción la que llamamos la capacidad de compensación, o sea, la capacidad del organismo a través del sistema inmune, de los enzimas detoxificantes, del riñón, del hígado, de todo, puede eliminar, porque nosotros cada día estamos en contacto con muchísimos factores de sustancia dañina, pero aguantamos, no vamos a enfermarnos sobre la marcha. ¿Qué pasa? Que al denominador tenemos los factores perturbadores, todos los elementos que intentan alterar este equilibrio, intentan ganar, digamos, al organismo para que se vaya a enfermar. Entonces, si nosotros, hasta que nosotros tenemos una capacidad de compensación que es mayor de lo que nos va a molestar, esta fracción será más de 1 y llegaremos a estar en salud. ¿Qué pasa? Que cuando esta salud se ha marchado, cuando el paciente se va a enfermar, ¿qué tiene que hacer el médico? 2 cosas. Tiene que dar una ojeada a la capacidad de compensación, por qué no funcionan bien el sistema inmunitario, los enzimas detoxificantes y, sobre todo, tiene que dar una ojeada a los elementos perturbadores, a todo lo que está presente en el ambiente
y que se puso en contacto con el paciente y que determinó al fin la enfermedad. Esto es el objetivo. Y aquí pueden ver que este concepto ya hace 500 años lo decía Leonardo da Vinci. Decía que se trata de medicina como un equilibrio que tiene que volver a ser. El médico tiene que restablecer un equilibrio. Y nos enfermamos cuando hay una discordancia. Creo que esta fracción puede explicar muy bien este concepto. Entonces, aquí tenemos Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque el médico tiene que ponerse en marcha, tiene que ir en búsqueda de la causa, no tiene que cansarse y ser ya satisfecho y conformarse con el hecho que ha descubierto que el paciente tiene un estrés, porque al final, esa es la triste realidad, que muchísimos pacientes al final se ven como pacientes que tienen problemas psiquiátrico, neurológico. Claro, cada uno de nosotros, todos pueden tener problemas relacionales, emocionales, psicológicos, lo que sea. Pero vamos a ver, la pregunta ¿es el único aspecto o es uno de los muchos aspectos? ¿Y cuál de estos elementos tiene la importancia mayor? Porque yo digo muchas veces, es al revés, lo saben muy bien los pacientes, los familiares. Un paciente se enferma, como puede pasar a todos, ya enfermar no es agradable desde un punto de vista psicológico. Y si pasa que una vez enfermado, una vez con trastorno, el paciente está obligado a ir de médico a médico y nadie le dice algo concreto, nadie le puede ayudar, que uno se va a poner triste, tocado, enfadado, ansioso, es normal que tiene una carga psicológica cada vez más alta cuando ve que nadie está entendiendo lo que le está pasando. Entonces, cuidado, mucho cuidado, y lo veremos ahora más adelante. Muy importante buscar la causa, porque la causa existe. Esto es un resumen de lo que pasa. Ah, perdón, está en italiano, no me di cuenta, no la he traducida, vale, pero la voy a explicar. Esta es una imagen que yo tomo de el colega, compañero, el director de un laboratorio, uno de los más importantes de Europa, que está en Berlín, que me dio esta diapositiva, que explica muy bien qué pasa en el tiempo con la enfermedad. En la parte horizontal tenemos el tiempo, en la parte vertical tenemos lo que pasa con la sustancia con la que estamos en contacto. Claro que al nacer cada uno puede tener una predisposición genética, una capacidad de eliminación de los tóxicos más o menos concreta y eficaz, porque se trata de enzimas, y estas enzimas pueden ser presentes en manera normal o no normal. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo el organismo va acumulando todo lo que son los factores de trastorno que hemos visto en la fracción. Entonces, los virus, hemos visto ahora que está pasando, los virus, los bacterios, los hongos, las radiaciones, los pesticidas, los metales pesados, los campos electromagnéticos, todo lo que está en el ambiente va en contacto con el organismo. ¿El organismo qué pasa? Aguanta, sí, aguanta, pero ve esta flecha roja, se reduce el umbral. Es como cualquier persona. Yo puedo aguantar el vecino molesto o el colega de trabajo desagradable, tal, pero cada uno tiene su umbral y cada uno tiene su límite. Es lo mismo el organismo. El organismo aguanta, intenta equilibrar una distinta sobrecarga hasta que se llega al punto final donde termina la flecha, donde hay la punta de la flecha y el paciente empieza a tener un trastorno. Mal de cabeza, ¿vale? Dolor articular, ¿vale? Lo que sea. ¿Qué pasa? Que si el médico no pone en marcha una estrategia, la que estaba comentando antes, y se limita a decir, mira, tú hasta ayer no tenía nada, entre comillas, ahora tiene un dolor articular, tómate el antiinflamatorio, va, adiós, que vaya bien y todo bien, verá que estará bien. Pero, ¿qué es lo grave? Es que el síntoma que ha llegado es una grita de ayuda, de alarma, ¿vale? Porque el paciente está diciendo, yo he aguantado un montón de cosas, el umbral se ha reducido y ahora tengo este problema. Esta tiene que ser una oportunidad fundamental para el médico para poner el ojo al denominador, para ver qué
ha aguantado hasta ahora el paciente, porque cada uno tiene su historia. Uno puede haber aguantado sobre todo metal pesado, otro pesticida, otro el formaldehído que ha salido del parque de casa, otro tiene una torre de alta tensión a 50 metros de casa, o distinta de esta cosa. Entonces, el médico no tendría, no tiene, no debe perder esta oportunidad, una vez que el paciente manifiesta el síntoma, de ir a hacer toda una historia profundizando, pidiendo analítica para ver qué ha pasado. Porque si vamos a dar solo el sintomático, el paciente sí, puede ser que sea mejor, pero ¿qué pasa? Que todo lo que estaba en su organismo se queda allá. Y otra cosita, otra gotita que se va a añadir y otra vez la fracción se va a desbordar, otra vez llegamos a un otro síntoma nuevo y así la cadena y otra vez perdemos esta oportunidad. Por eso, fundamental, subrayo, enfermedades multisistémicas, repito, multifactoriales, ambientales. El momento que llega un síntoma, ir a buscar todas las causas ambientales que en el curso del tiempo han determinado la enfermedad. Mira aquí, esta es una imagen que utilizamos en nuestro curso de formación. Yo, con mi asociación italiana, ya hicimos formaciones muchas veces en Italia, hemos formado 150 médicos, curso oficial reconocido por la Academia Europea. Se trata de 90, 100 horas de formaciones, todos médicos que saben muy bien todo lo que ahora estoy diciendo. 100 horas de formación, que saben muy bien que son estas enfermedades que se llaman emergentes, porque antes no había, por supuesto que no había antes, porque todas esas sobrecargas ambientales hace 40, 50 años no estaban de esta manera tan contundente. Entonces, esa es la estrategia, formar a médicos, explicar cómo se desarrollan estas enfermedades, de qué dependen. Y esos son unos de ejemplos. De cada uno de esta imagen, nosotros en nuestro curso hablamos 2, 3, 4 horas y más, porque hablamos primero de la conciencia del papel que pueden tener, segundo, de cómo hacer una historia clínica para ver si posiblemente el paciente tiene ese tipo de sobrecarga, tercero, una vez hecha una hipótesis diagnóstico, pedir, ahora lo veremos, analítica de laboratorio para averiguar o excluir, porque no siempre es así, esta causa. Pero en el momento que hemos averiguado la causa, entonces nos abren puertas nuevas, maravillosas, útiles para el paciente. El médico entiende, ve la causa y puede hacer una terapia etiológica. Aquí, a la parte superior izquierda, vemos, no se sabe bien si es una oveja, una coliflor, una oviflor o lo que sea. ¿Qué quiero decir? Que esta es una imagen que nos manda a los organismos genéticamente modificados. Los organismos genéticamente modificados son una plaga, son un problema serio, son un problema de que se habla muy poco, porque no solo al final nos vamos a comer sustancias innaturales que todavía no se sabe muy bien lo que determina el organismo. Eso lo digo el mismo científico que descubrió y que realizó organismos genéticamente modificados. Y además, como consecuencia, es que este organismo se cultivan en áreas donde se utiliza muchísimo pesticida. Entonces, otra consecuencia relacionada con esto. En la segunda imagen, arriba, vemos un cultivo de hongos. Eso es fundamental. ¿Qué pasa? Insisto, yo he trabajado 35 años como médico cabecera, en la consulta había incluso un pediatra y muchísimas veces lo saben quien tiene asma, se van con el niño, la madre, los padres al médico y después de una breve historia clínica, sí, tiene asma, sí, el padre, el abuelo tenía asma, sí, bronquitis, vale, tómate esto, se va a tomar el cortisono, la cortisona o antiinflamatorio y tal, sin averiguar, no digo todo, pero casi nadie lo hace. La pregunta tendría que ser, ¿cómo es el ambiente donde vive el niño? ¿Hay en ese ambiente hongos? ¿Se ven los hongos? ¿Se huelen los hongos? ¿Se pueden medir? ¿Se pueden hacer analítica en el niño o en el adolescente, lo que sea, para ver si hay anticuerpos contra hongos? Es un mundo nuevo que viene de la moderna literatura científica y que nosotros estamos obligados como médicos a seguir. Porque ¿qué pasa? Que si el niño, el adolescente tiene un asma y hay hongo en la habitación y esto no se van a medir, no se van a averiguar primero y después a solucionar, a eliminar,
el paciente seguirá chupándose productos de los hongos que son tóxicos, alérgicos, incluso cancerígenos, y por otro lado seguirá subiendo la dosis de cortisona, de inhibitores del leucotrieno, de antiinflamatorios. Eso es algo perverso. Tenemos que curar interrumpiendo la causa. El último, arriba a la derecha, son los plásticos. Ese es otro drama. Los plásticos hoy se habla cada vez más, pero hablar parece que no es suficiente. Tenemos que traducirlo en la práctica. La plástica puede ser causa de enfermedades de la piel, del sistema nervioso, de la infertilidad. La infertilidad masculina ha subido en los últimos 30-40 años de manera impresionante y muy poco, casi nadie de estos centros para la fertilidad van a averiguar si hay una sobrecarga debido a plástico, bisfenol, oftalato, todo esto que pueden ser presentes en el ambiente. Y eso, solo hablando de, se llama interferente endocrino, ya 2-3 horas de charla con profesores, con catedráticos que te explican cuáles son los estudios clínicos que pueden determinar, cómo se miden en la sangre, cómo se mide en la saliva, para ver si estos oftalatos vienen de terapia odontológica, o sea, todo un mundo impresionante. En Alemania hay la odontología ambiental, para decir la importancia de los factores ambientales y el desarrollo de enfermedades. La nanopatología, no sé si han oído hablar de esto, se refiere a sustancias tan pequeñas que llegan, pasan la barrera, porque cuando se van a inhalar, pasan la barrera que tenemos en el árbol bronquial y llegan directamente a la sangre, porque hay una membrana hematoalveolar, o sea, entre el aire, para ser muy concreto, entre el aire y la sangre, y son tan pequeñas que pasan directamente en la sangre. O sea, trabajar, utilizar materiales que son cada vez más presentes pequeño, tan pequeño como el nanomateriales, es muy peligroso, porque no te lo dicen, te lo ponen en cualquier sitio y pueden crear enfermedades muy importantes. Incluso pueden llegar al cerebro rápidamente. Por ejemplo, un ejemplo muy banal, existen calcetines para hacer deporte, a los que para eliminar el olor del sudor cuando uno lo utiliza, te añaden nanopartículas de plata, ¿vale? Porque ese van a absorber el olor. Es así que el chiquillo o la chiquilla que utiliza, que va a jugar al tenis, no suda, pero no sabe el olor. Pero sería obligatorio decir, mira, señor, esto pasa porque hay nanopartículas de plata, que es un metal. Y esta nanopartícula puede llegar, como comentaba antes, al cerebro, con consecuencias de inflamación cerebral. O sea, son cosas ya que están demostradas por muchas investigaciones y tienen que ser dichas a los pacientes, a la población. Por eso, una vez más, informar y formar. Muy rápido, porque si no aquí cada uno, te digo, los digo, puede pasar 2-3 horas, 4 hablando de este tema. A la izquierda, aquí abajo, tenemos los campos electromagnéticos, el 5G, es un tema muy, muy actual, contundente. Yo pido siempre a todo mucha claridad, ver con serenidad al estudio clínico y nadie quiere volver a la edad de la piedra, pero tenemos que explicar, educar, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, a cómo utilizar los campos electromagnéticos. Cómo se explica a los niños cómo se utiliza una tijera o un cuchillo. Uno puede cortar la carne y se puede cortar una mano. El mismo en los campos electromagnéticos. A mí me invitaron desde hace poco en un instituto aquí, hablando del campo electromagnético, muy interesante, porque hay personas, chicos, chicas, 16 años, 17, 15, que me dijeron que dormían con el móvil bajo de la almohada. Vale, el móvil bajo de la almohada. Y eso, mira, digo, no puede ser, porque los campos electromagnéticos van a inhibir la melatonina, el sueño, van a inhibir el ciclo menstrual, amenorrea, o sea, todo cosas muy importantes. Entonces, saber utilizar, nadie es contra nadie, pero tenemos el deber de, como profesional de la salud y como persona que hace información, de explicar de cómo se utilizan las cosas, los medios tecnológicos modernos, la sustancia moderna, sin dañar a nosotros y a los demás. Estos son los pesticidas,
por supuesto, una cosa muy importante. Yo a mi paciente de fibromialgia, sensibilidad química, casi siempre o siempre voy a medir. ¿Por qué se puede medir, queridos amigos? Claro que se puede medir. Analítica de glifosato en la orina. Glifosato es un cancerígeno, probable cancerígeno. Yo vivo y trabajo aquí en Canarias desde hace 3 o 4 años y me he dado cuenta que está utilizado muchísimo y sigue utilizándose el glifosato en la agricultura, porque por un lado la ciencia te dice cada vez más que puede ser tóxico cancerígeno y todavía no hemos llegado a prohibirlo. ¿Por qué? Porque detrás hay intereses de lobby y muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar, antes que los políticos decidan algo, a defendernos a nosotros mismos con estas informaciones y cambiando una cosa en la vida. Lo último aquí, el amalgama. ¿Por qué? Porque el amalgama está hecho sobre todo por mercurio, por plata, que son metales tóxicos, metales pesados, cancerígenos. Entonces, ya en Europa, en muchos países en el mundo, está prohibido el utilizo del amalgama. Entonces, está prohibido, pero no en todo. Está prohibido en la mujer embarazada, en los jóvenes adultos. ¿Qué significa? Que son tóxico, cancerígeno, que todos lo saben, pero un joven de 20 años que está bien lo puede aguantar. Pero por favor, ¿qué significa? Que vamos a llenar otra vez el organismo con sustancia tóxica porque él aguanta. Tenemos que evitar poner en contacto con el organismo sustancia tóxica y cancerígena. Mira, otra imagen que he cogido de mi amigo y colaborador, colega de Alemania. No quiero hablar mucho de eso, porque cada circulito que ven arriba, cada circulito son otras 2 o 3 horas de charla. ¿Por qué? Porque allá está representado todo lo posible causa. Que el médico, claro, no es un trabajo simple, Sherlock Holmes, tenemos que ponernos en marcha, no es simple. Entonces, cada uno de estos puede ser una causa de la fibromialgia, de la sensibilidad química múltiple, del cáncer, porque el cáncer también, como esta enfermedad, es una enfermedad crónica, multisistémica, multifactorial, y muchos de estos factores son ambientales. Se puede ver los virus, por supuesto, los plásticos, los metales, el titanio, por ejemplo, que se utiliza como implante en odontología. Sí, puede ser una causa de inflamación crónica, pero tenemos que averiguarla. Entonces, primero el médico tiene que, conciencia, información, estudio, saber que el titanio puede determinar una inflamación crónica. Segundo, saberlo, preguntar al paciente. Tercero, pedirle si tiene en la boca o una articulación algo, placa de titanio. Cuarto, porque hay pacientes que tienen su linda placa de titanio o su lindo implante de titanio y le ha cambiado la vida, mejora la calidad de vida y viven 70 años más. Pero cuando uno tiene el titanio y se van a presentar problemas de salud, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es probablemente una causa? Y no hay otra que hacer una analítica de laboratorio y te dice si el titanio determina inflamación o no. Y esto, igualmente, por los campos electromagnéticos, los biocidas, todo esto. Y pueden ver en la parte superior el organismo en contacto con todo ese mundo. Nosotros, los seres humanos, somos sistemas abiertos, en continuo, ininterrumpido intercambio con el ambiente que nos rodea. ¿Vale? Y nosotros actuamos y interactuamos con ese ambiente. ¿Qué pasa? Que aguantamos hasta un punto y se ve en la parte inferior izquierda. Todo algo que profundizamos con profesionales de la salud, de médicos, son todo lo que pasa a nivel bioquímico. Se llega a un término para los médicos un poco complicado, pero se llega a un estrés nitrosativo, un estrés oxidativo, una mitocondriopatía, una activación del sistema inmunitario. Todo eso determina las enfermedades de las que estamos hablando, incluso con alergia y otros problemas. Pero eso es lo que el médico tiene que medir. ¿Por qué les enseño la foto de Martin Pal? Porque es muy importante para los médicos. Martin Pal es un profesor de bioquímica, es un amigo que yo tuve la oportunidad, la suerte de invitarlo a nuestro curso. Me acuerdo en 2014-15 hicimos un curso de formación en Barcelona con 30, 40 colegas médicos aprendiendo la medicina ambiental y él es profesor de bioquímica. ¿Qué pasa? Esto es fundamental. Muy poco se habla de esto, pero eso es fundamental. Es un libro escrito por Martin Pal y publicado el 23 de abril del 2007.
han pasado 14 años, más de 14 años. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque es un libro escrito por un bioquímico que explica 350 páginas de bioquímica para los médicos que quieren siempre saber la cosa más en detalle y las demostraciones de qué pasa, cómo funciona y por qué enfermedades como la sensibilidad química, se ve en inglés, síndrome de fatiga crónica, síndrome de sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, síndrome de los estrés postraumático, síndrome de la guerra del Golfo, todas estas enfermedades, cambiando de nombre, enfermedades ambientales, están debidas a causas ambientales, y Martin Pall en su libro, que cualquier médico tendría que leerlo si quiere afrontar, si quiere abordar, tratar la fibromialgia, por ejemplo, nos dice a nivel bioquímico lo que pasa, nos dice todo lo que son las reacciones del organismo para dar la posibilidad al médico de llegar a una terapia etiológica, o sea, identificación y eliminación de la causa. Por eso yo en el 2012 fundé con otros amigos esta asociación Medicina, Ambiente y Salud, que tiene como perspectiva, como objetivo, informar, formar y actuar. Entonces, vamos a ver en manera muy resumida el médico, una vez que tiene la conciencia, es lo primero, insisto, la conciencia de que se trata de enfermedades multisistémicas, multifactoriales, ambientales, y va a realizar una historia clínica muy bien detallada para ver si y cómo y cuándo el paciente en contacto con esta sustancia, el médico pasa a realizar dos cosas fundamentalmente, porque tiene que averiguar su sospecha diagnóstica. Primero es la biomonitorización y segundo, la monitorización ambiental. Bajo la palabra monitorización significamos la posibilidad de medir, de hacer análisis de laboratorio, de ver lo que está pasando. Y son todas analíticas que tiene incluso un valor médico legal. Ese es otro tema muy importante, el reconocimiento de esas enfermedades, porque sí, porque no, porque claro, si quedamos a un nivel sintomatológico complejo que la seguridad social o el sistema de salud te diga, vale, tú tienes un dolor articular, pero no ha salido nada, ninguna analítica dice nada, entonces quizá, ¿por qué tengo que darte una indemnización, una pensión? No se ha demostrado nada. Entonces, cuando el médico va a realizar una biomonitorización, una monitorización ambiental, además de encontrar la causa para realizar una terapia etiológica, va a demostrar, como se dice en Italia, negro sobre blanco, algo demostrado, medido por laboratorios internacionales, que el paciente está mal por esta causa. Entonces sí, como uno tiene derecho, si tiene la diabetes o un cáncer, a ayuda por el sistema de salud, lo mismo tiene que tener un paciente con fibromialgia una vez que ha demostrado que eso está debido a una sobrecarga debido a metales pesados, a pesticidas o a interferente endocrino, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, biomonitorización y monitorización ambiental. Vamos a ver más en detalle cómo puede ser, cómo se realiza la biomonitorización. Por ejemplo, si el médico, a través de una historia clínica, de su conocimiento, va a hipotizar la presencia de metales pesados en el organismo del paciente, entonces tiene que realizar analítica que ahora le enseño cuáles son. ¿Por qué los metales pesados? Porque se ve muy claro en esta diapositiva que los metales pesados, entre paréntesis, que están presentes cada vez más en todos los lugares, que cada persona hoy en día que vive una vida, entre comillas, normal, hecha de contacto con el exterior, con el trabajo, con la comida, con el aire, está puesto en contacto con estos metales pesados. ¿Y qué pueden determinar estos metales? A la izquierda se ve directamente un efecto tóxico, o sea, citotóxico significa directamente dañino sobre la célula, un bloqueo enzimático significa que, por ejemplo, tenemos enzimas que pueden eliminar sustancias dañinas. Si yo voy a bloquear estas enzimas, claro que las sustancias dañinas que llegan al organismo, pesticidas, miles de estas, no pueden ser eliminadas porque
Hay, por otro lado, metales tóxicos que han bloqueado esa enzima. Inducción de radicales libres, inducción de mutaciones genéticas, o sea, está demostrado por toda la literatura moderna, científica, internacional, estudio clínico, investigaciones, etcétera, etcétera, que tienen un efecto tóxico. No solo tóxico, porque los metales pueden determinar un efecto incluso alergizante, una inmunotoxicología. Puede determinar una alergia, lo voy allá en el medio, de tipo cuarto. Muy brevemente, que sí lo veremos más adelante. Una alergia a metales pesados. Entonces, si el efecto tóxico, por un lado, está relacionado con la cantidad de exposición, si un paciente, una persona, tiene alergia al metal, incluso una cantidad muy pequeña puede determinar trastorno de relieve. Por ejemplo, el níquel que se utiliza en pendiente, el níquel que se utiliza en la ortodoncia de los jóvenes, de los adolescentes, puede determinar problemas muy importantes. Puede que sí, puede que no, el médico lo tiene que sospechar y lo tiene que demostrar con analítica, porque de aquí, si no, no puede ser que sea todo posible y todo con lo contrario posible. Tenemos analítica de laboratorio y tenemos que hacerlo. Inducción inflamatoria específica por acción sobre endotelio y otras células, e incluso la autoinmunidad. No sé si los profesionales de la salud que me están escuchando han oído hablar, se habla cada vez más de enfermedades autoinmunes, tiroiditis autoinmune, una artritis autoinmune. O sea, ¿qué pasa? Que el organismo enloquece, entre comillas, y de hoy a mañana, si nos vamos a acordar de la diapositiva de antes, decide producir anticuerpos contra el sí mismo organismo. ¿Cómo puede ser? Imposible. No, eso pasa. Pero una vez más tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los mecanismos de producción, de protección, el organismo produce anticuerpos contra los virus, las bacterias, los parásitos, pero no contra nuestra célula. ¿Por qué pasa eso? Porque llegamos a la autoinmunidad, porque el sistema inmunitario está confundido, está machacado, está arruinado por todas estas causas ambientales. Y esto es un factor más que va a dañar al organismo, la realización de enfermedades autoinmunes. Una vez más, tenemos, el médico tiene el paciente con una enfermedad autoinmune, es obligatorio, insisto, obligatorio ver qué ha pasado y por qué el organismo ha decidido empezar a hacerse daño. ¿Por qué? Hay otra causa que tenemos que averiguar. Este es un ejemplo. Esta persona hizo una analítica que es bastante simple, porque simplemente en la orina, miren aquí que ha salido en la orina de este señor. Aluminio, arsénico, que es un cancerígeno, bismuto, cadmio, otro cancerígeno, mercurio, en alemán pone Quecksilber, en mercurio, 144. O sea, ¿qué quiero decir? Que es frecuente que paciente con estas enfermedades tenga una sobrecarga de metales pesados. Es fundamental, obligatorio, que pacientes con fibromialgia, sensibilidad química múltiple, enfermedades emergentes, hagan estas analíticas para ver si y qué tipo de carga tienen y empezar además una terapia de tipo etiológico, ¿vale? Fundamental. Esto demuestra cómo los metales pueden incluso determinar una alergia, que llamamos alergia de tipo cuarto. Para explicarlo en palabras muy simples, la alergia normal, que conocemos todos, cuando medimos la alergia al polen, al alimento, se van a medir en la sangre la IgE, que son anticuerpos circulantes, o sea, están en el siero, en la parte líquida de la sangre. ¿Qué pasa? Que si el organismo determina, desarrolla una alergia a metales pesados, no va a producir IgE, o sea, anticuerpo circulante en la parte líquida de la sangre, sino va a producir anticuerpos que se pegan a la superficie de los linfocitos. O sea, si nosotros si nosotros queremos comprobar si el paciente tiene alergia a metales y vamos a hacer una analítica de alergia tradicional, tiramos, entre comillas, los linfocitos, la parte corpuscular, la parte de la célula, de la sangre, y medimos la parte líquida, no encontramos nada.
Entonces necesitamos hacer esto que se llama LTT, que es una analítica moderna que se hace. LTT, que significa test de transformación de linfocitos y que precisamente se hace con los linfocitos, porque tenemos que buscar, averiguar, ver si hay anticuerpo específico en la superficie pegado de estos linfocitos. ¿Qué pasa? Que en este paciente, por ejemplo, esta analítica con una muestra de sangre ha medido 14 metales. En este caso, el paciente tiene una alergia de tipo cuarto a cobalto y paladio. ¿Qué significa en práctica? Que si el paciente, y probablemente sí, en su boca tiene un paladio, que es un metal que se utiliza en muchas aleaciones en terapia odontológica, entonces, aunque sea 1 gramo o menos de 1 gramo, esto determina una situación de alergia, de inflamación, a una palabra internacional de la literatura inglesa que se llama silent inflammation, o sea, una inflamación silenciosa, que pero es silenciosa, pero a lo largo del tiempo puede determinar problemas dermatológicos, articulares, y lo saben los pacientes con fibromialgia, neurológico. Entonces, es fundamental en un paciente que tenga metales en la boca. Si tenemos la sospecha, es probable, es posible, que este metal es presente en la boca puede determinar una alergia, entonces como consecuencia una inflamación silenciosa continua, tenemos que hacer este test. En este paciente, el hecho de haber medido esto da al médico la posibilidad de hacer un diagnóstico etiológico y decir, mira, señor, usted tiene en la boca paladio. Sí, el paladio determina una alergia importante. Ahora usted tiene que ir al dentista, se quita el paladio y pone otra cosa. He visto muchos casos en lo que una vez hecha un saneamiento, una limpieza de los metales en la boca, los pacientes tienen una mejora muy, muy, muy importante en todas las enfermedades. Porque muchas veces, además de ser multisistémicas, multifactoriales, ambientales, son inflamatorias. Y vamos poco a poco a la conclusión. Esto es otro. Entonces, entre la biomonitorización, por ejemplo, hay muchas sustancias, pero depende de la historia clínica para no hacer demasiada analítica, pero se empieza con la más probable, los metales pesados, y otra es la fibromialgia. ¿Sabía que el herbicida más famoso y más usado en el mundo entero, está directamente relacionado con los síntomas de la fibromialgia? El glifosato entra en los cultivos y cuando nos alimentamos afecta nuestro sistema inmunológico, como visto antes, destruye la flora intestinal y determina problemas neurológicos. Entonces, medir el glifosato y ver que en el paciente con fibromialgia y con enfermedades emergentes, por ejemplo, está elevado, significa quitarle el organismo, y hay medicamento específico, significa cambiar la dieta y terminar de comer producto cultivado con el glifosato, y es fundamental, porque si vamos a tomar el sintomática para el dolor y tal, y seguimos tomando sustancia, producto, fruta, verdura que tiene glifosato, vamos a alimentar esa inflamación de fondo. El otro aspecto es la monitorización ambiental. Insisto, la posibilidad de hacer analítica de biomonitorización no es solo estas dos, es un ejemplo porque tenemos un tiempo reducido, pero hoy en día hay laboratorios que pueden hacer analítica de muchísimas posibles sustancias tóxicas. Y lo otro, la monitorización ambiental. Hablo solo de esto, que es muy frecuente, se puede medir, es un cancerígeno. El formaldehído es un cancerígeno, querido amigo, un cancerígeno de clase 1, o sea, la IARC, International Agency for Research on Cancer, o sea, el órgano de la OMS que estudia el cáncer, nos dice con claridad que el formaldehído es un cancerígeno. ¿Qué pasa? Que el formaldehído, si en la parte superior derecha, puede ser presente en el parqué, en la madera, contrachapada, tratada y todo eso. Yo he visto casos con niños que tenían asma, que no respiraban, que estaba relacionada en modo imprescindible, que estaba directamente relacionada con el formaldehído presente en la habitación. Y hoy, por ejemplo, hay instrumentos que pueden medir el formaldehído. Esto es uno que se puede incluso comprar en internet,
se aprieta el botón azul al interior, que todo cerrado, esto tiene, no sé, 10 centímetros de diámetro, menos, 8, 7 centímetros de diámetro, se pone en el ambiente que tenemos que medir, apretamos el botón azul, se rompe al interior, que no vemos porque está cerrado, una ampolleta que es sensible al formaldehído, y a lo largo de 2 horas vamos a ver el color que aparece en el aparato. El color te dice la entidad. En este caso, si llegamos ya al B, que significa 0,05, 0,1 parte por millones de formaldehído, ya es un límite crítico, que significa es un límite que puede terminar en inflamación, enfermedades muy importantes. Y eso, entonces, primero, conciencia, saber que la presencia de formaldehído puede terminar un montón de enfermedades. Segundo, medirlo. Y tercero, si llegamos al diagnóstico etiológico, claro que tenemos que ver de dónde viene y eliminarlo. Entonces, resumiendo, así después dejamos un espacio a preguntas, cualquiera profundizamos lo que quieran. Resumiendo, la Asociación Europea de Medicina Ambiental, nuestra Asociación Italiana ASIMAS y todas las asociaciones de enfermedad de medicina ambiental que están naciendo. Entre paréntesis, les digo que en Alemania la medicina ambiental tiene cátedras en distintas universidades. Yo tengo una hija, la mayor, que es médico, trabaja de anestesista en Berlín, hizo su formación en Múnich, y ella tuvo que hacer el examen de medicina ambiental. Pues cada uno sigue su carrera, pero es un tema ya de que se habla en la formación de los médicos, ¿no? Es muy importante. Entonces, toda esta asociación de medicina ambiental tiene un objetivo. El objetivo más noble, más importante es traducir, este es un resumen, y esto es importante, traducir en la práctica diaria del médico, cualquier médico de cabecera, atención primaria, hospitalario, universitario, la enorme cantidad de datos científicos. Queridos amigos, la literatura científica está llena. Si vamos a internet y ponen fibromialgia, metal pesado, fibromialgia, glifosato, sensibilidad química, ftalato, ven que salen muchísimos artículos de la revista más importante médica del mundo. Entonces, esta revista, estos estudios demuestran que hay una creciente evidencia de cuántas enfermedades, especialmente esa de que estamos hablando, están estrechamente relacionadas con la sobrecarga que viene del medio ambiente. Y aquí todo lo que estamos hablando ahora, pesticida, insecticida, metales pesados y mucho más. Y eso es la realidad, que hoy tenemos nueva prueba de laboratorio para demostrar claramente con un lenguaje médico estas relaciones y luego proceder a un tratamiento etiológico de muchas enfermedades y trastornos. Y esto es un grito de alarma que quiero dar, y esperando tener contacto con instituciones, con la universidad, con las asociaciones de médicos de atención primaria, o sea, la formación. Por parte de los médicos existe una gran dificultad para comprender esa enfermedad. ¿Por qué no la conocen? Porque nadie lo ha explicado. Esta importancia necesidad de hacer un diagnóstico etiológico. Entonces necesitamos una formación de los médicos y, como consecuencia, ¿qué pasa? Que los pacientes que sufren estas enfermedades, que en aumento progresivo, no pueden tener un reconocimiento médico legal, lo decía antes. ¿Por qué son considerados psiquiátricos? Porque nadie se pone en marcha como Sherlock Holmes para buscar la causa. Entonces no se hablará más de el paciente tiene fibromialgia, no me interesa, entre comillas. El paciente tiene trastorno debido a presencia de arsénico, que es un cancerígeno, formaldehído, que es un cancerígeno, carga debido a alergia a hongos y tal y tal y tal. Entonces tiene un cuadro completamente nuevo. Y eso, y terminamos. ¿Qué propongo? Porque para mí es muy importante ir a la parte de propuesta y de actuación. ¿Qué propongo? Lo que propongo es lo siguiente: ofrecer una formación específica a médicos, dentistas, profesionales de la salud basada en los principios de la medicina ambiental, con sólido fundamento de bioquímica, inmunología, fisiopatología, toxicología. Tenemos todo, del libro de Martin Pall a todos los artículos médicos. Segundo, estas enfermedades son multicausales y el médico es obligado, tiene que buscar la distinta causa que determinan esta enfermedad, y muchas son ambientales. Tercero,
tenemos que utilizar moderna analítica de laboratorio para llegar a un diagnóstico etiológico. Es una premisa fundamental para llegar a una terapia que sea personalizada y, por supuesto, para llegar a reconocer estas enfermedades. Y esto es lo que estamos ya haciendo. La asociación con la que trabajo, EuropaEM a nivel europeo, y ASIMAS en Italia y en España. Entonces, concluyo con esta imagen, y por eso, una vez más, gracias a Joaquín y a todos los amigos de Afinabarra. ¿Por qué? Porque solo no se llega a ningún sitio. Necesitamos la ayuda, la colaboración, la fuerza, la energía, la pasión, el tiempo de todos nosotros. Y por eso los saludo con esta imagen, que es así para dar un poco de ligereza al tema. Gracias a la cooperación se puede obtener resultados de otro modo inimaginables. Aquí ven, incluso los perros y los gatos que sabemos son enemigos, pero aquí si los tres necesitan y quieren beberse una buena cerveza fría, en lugar de pelear entre ellos, se pone allá los tres, cada uno su papel, y el gatito al final se toma la cerveza y los tres van a disfrutar bebiendo la cervecita fresca. Ese es el objetivo. La fuerza y la colaboración de todos nosotros para llegar a un objetivo común. Vale, con eso concluyo y si hay preguntas, disponible. Sí, ya. Espero que se haya oído todo, he hablado una hora. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, menos mal, es un alivio. Sí, Te felicito por la exposición y los contenidos, porque comentando lo último, la semana que viene te voy a llamar, porque nosotros llevamos 15 años intentando poner en marcha la formación o un mínimo de formación de los sanitarios, y después de 22 años todavía no lo hemos conseguido, y vosotros, por lo que has comentado, ya lleváis un camino andado, estáis funcionando, estáis trabajando, estáis colaborando con los criterios de la línea de Europa, y eso me interesa y quiero... la semana que viene te llamaré a ver si podemos ser capaces de una colaboración y poner en marcha en esta comunidad algo que tenemos que conseguir, que es la formación de los sanitarios, y más con toda la información que has dado. Si no tenemos formación, no hay, por parte de los economistas políticos, no hay voluntad, pero tenemos que trabajar con los sanitarios y hay que intentarlo, y nosotros nos vamos a implicar próximamente como objetivo seguir insistiendo en el tema de la formación, y si nos echáis una mano nos va a venir seguro, con mucho gusto, Joaquín. Sí. Con la experiencia, y ver si podemos presentar una documentación al departamento que les pueda convencer y les pueda servir para empezar a poner en marcha esa formación que tú apuntas, porque es fundamental. Si no hay esa formación, no vamos a corregir y mejorar la vida y la calidad de vida de estos pacientes. Así es, sí. ¿Quién hay por ahí? No hay nadie para... No sé, pregunta a ver. Ahora, Diles a ver si quieren hacer una pregunta. ahora toca vuestra intervención, preguntar y aprovechar la oportunidad que tenemos de tener con nosotros a un profesional comprometido e implicado en una parte importante de los problemas que tenemos. Elena, ¿quieres abrir el micrófono? No sé si es que quieres comentar alguna cosa.
Sí, yo sé. Me va, Sí, sí. me basta. Sí. Vale, Marini, te puedes abrir el micrófono, ¿eh? Ahora, no sé si se me oye, ¿se me oye? Sí, vale, se te es que oye. encima tengo la cámara mal, es que no consigo ni que me veáis, me parece un poco de mala educación, pero hola, buenas tardes, gracias al doctor y a los organizadores. Yo quería preguntar, por favor, en cuanto a las analíticas, Sí. claro, van subiendo conforme van pasando los años, van subiendo los niveles mínimos aceptables, cosa que eso, claro, también va perjudicando a todo el mundo. Eso, para empezar, ¿nos puedes decir un poquito de eso? ¿Cómo podemos presionar? Y luego también sabemos que, claro, que los organismos oficiales se niegan a hacer este tipo de analíticas porque yo ya he pedido, enviada por otros doctores privados y me lo han negado. Y he tenido que hacerlo en privado, algunas cosas de ellas, los IGs, por ejemplo, y tal, que se hacía antes, y me lo tuve que pagar yo, pero luego de cara al juzgado no te los admiten, aunque nos puedes decir un poquito de esto. Pero sobre todo, aunque nos tengamos que hacer este tipo de pruebas a nivel particular, exactamente qué analíticas debemos pedir para ello. Tanto para el síndrome químico, que es el caso que a mí más igual me fastidia, pero tengo también fibromialgia y fatiga crónica. Un poco entonces, exactamente qué analíticas debiéramos pedir. Entonces, primero, ¿a qué te refería cuando decía que los niveles mínimos están subiendo? ¿A qué tipo de sustancia? En general, sobre todo los metales. Vale, entonces vamos a ver. El concepto de los niveles mínimos es relativo. ¿Por qué? Esto están hechos por toxicólogos, científicos, según criterios de evaluación de un número mínimo de animales de laboratorio que mueren o no mueren. O sea, todo un cálculo que no tiene en consideración dos aspectos, y eso los toxicólogos saben muy bien, que son la susceptibilidad y la vulnerabilidad. Yo lo he explicado antes cuando hablé del recorrido de la enfermedad y lo que pasa a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir? Que la sustancia que puede aguantar un joven de 20 años que no tiene problema, puede la misma sustancia afectar a una mujer embarazada, puede afectar a una persona que tiene un cáncer. Entonces, el concepto es, si el mercurio, por ejemplo, o el glifosato o el arsénico, que son sustancias tóxicas, cancerígenas, están presentes en el organismo, ¿vale? Y nosotros lo hemos averiguado a través de analítica de laboratorio reconocida a nivel internacional, el médico, nosotros tenemos el deber de eliminarlo, porque no tiene sentido que nosotros tenemos en el organismo una sustancia cancerígena y nadie le puede decir si esta no, pero no hace nada porque en menos de la cantidad es ridículo y no es científico. ¿Vale? Entonces, esto es la primera consideración. Segundo, la sustancia tiene lo que se llama, el metal pesado, sustancia química tóxica, el efecto cóctel. El efecto cóctel significa un potenciamiento de la sustancia, porque se hicieron, tenemos todo muchísimo estudio, un experimento con animales de laboratorio, 30 animales de laboratorio, y le dieron la cantidad abajo del umbral de este nivel que comentabas tú, y los animales aguantaban. Después, otros 30 animales le dieron una décima parte de 4 sustancias, la décima parte de la que es considerada normal, y todos murieron. Porque esta sustancia tiene un efecto de potenciar una con la otra. Y el ser humano no es que cada día se viene en contacto, hoy estamos en contacto con mercurio, mañana con el cadmio, pasado mañana con el glifosato. Nosotros estamos en contacto con muchas sustancias a la vez. Entonces, desde el punto de vista clínico, químico, toxicológico, no tiene un sentido concreto clínico esto de los niveles mínimos aceptables. Segundo, ¿qué analítica sé? Yo cuando hace 15 años más me fui a Alemania a aprender la medicina ambiental, porque en Italia no había, menos mal que conozco el alemán, me fui allá. Imagínense, persona que todo con 30, 35 años ya de graduación, el primer día llega el profe y dice, buenos días, hoy hablamos de historia clínica. Todos nos guardamos los ojos, ¿cómo?
somos profesionales que tenemos 30 y más años de experiencia y tú no vas a hablar de historia clínica. ¿Por qué? Porque es un cambio de paradigma. La historia clínica es fundamental. Y para contestar a tu pregunta, ¿qué analítica es? Depende de la historia clínica. Nosotros en la escuela alemana hemos elaborado una hoja de 14 páginas, ¿vale? De anamnesis, de historia clínica. Y al paciente no le se pide solamente si fue ingresado, si tiene intervención quirúrgica, que toma... No, se le pide, tú, donde vive, tiene la madera, tiene hongos en tu apartamento, tiene una incineradora cerca de casa. O sea, la analítica que el médico tiene que pedir, quiere pedir, decide pedir al paciente, depende de la historia clínica, porque la sustancia posiblemente causa son, digamos, 100, y no se puede pedir 100 cosas. Entonces, yo siempre a los pacientes, a todo, le pido, por ejemplo, una ortopantomografía, una placa de la boca, porque es imprescindible averiguar si en la boca hay metales, aleaciones, implante de titanio, puente, pieza endodonciada, porque cada uno de estos puede, insisto, puede ser la causa, pero nosotros tenemos que hacer el paso siguiente. Vemos la ortopantografía, oímos los problemas del paciente y entonces tenemos la sospecha. Puede ser que sea debido a los metales. Vamos a pedir los metales pesados. Puede ser que sea debido a un implante de titanio. Entonces vamos a pedir un examen especial, que ahora es demasiado largo explicar, que mide el titanio. Entonces, para contestar a tu pregunta, ¿qué analítica tiene que pedir el médico? La analítica depende de la historia clínica. Claro, si vamos a hablar por porcentaje, entre comillas, lo que es más probable es siempre los metales pesados y quizá los pesticidas, pero todo lo demás depende de cada uno, de su vida, qué trabajo hace, dónde vive y todo esto que el médico tiene que profundizar. Pero, disculpa, el tipo de analítica, comentabas que lo que se hace normalmente de alergias no es el adecuado, sino que es el otro que has comentado, ¿no? Antes. No, entonces, cada analítica, el médico, teóricamente, cada analítica que vale dinero, la pide para contestar a una pregunta. Entonces, primero nace todo en la cabeza del médico. El médico se hace una pregunta. Puede ser que la paciente tenga alergia al polen. Si esa es la pregunta, yo tengo que hacer una analítica, la que comentabas tú, alergias normales, quizá a eso te referías tú, alergias normales de IgG, de esto. Pero si la pregunta es, ¿puede ser que el paciente, la paciente tenga alergia de tipo cuarto a metales pesados? No tiene sentido. He tirado dinero para hacer, si quiero hacer la analítica de IgG normales, entre comillas, tengo que hacer un test de transformación de linfocitos. Entonces, primero, yo médico me hago una pregunta y después pido al laboratorio que a través de un análisis, la analítica específica para la pregunta que quiero hacer, me dé la respuesta. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más, si quiere comentar algo? Levantar la mano o abrir el micro, lo que queráis. Vale. Bueno, si no tenéis más preguntas... Hablo. Sí. Vale. A ver, la idea, como comentaba al principio, todo esto va a estar colgado en el canal de YouTube de Afina. No queremos alargar las videoconferencias para que no se haga pesado, porque hay muchas personas que que tienen interés en verla. Entonces, no queremos extendernos más y con esto vamos a terminar, porque son 5 videoconferencias y es muy importante que las personas pues le dediquen un tiempo y le